empezar a grabar. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, les escuchamos. ¿Qué han encontrado en sus editoriales, en los que han trabajado hasta ahora, en las fuentes recorridas? ¿Quién quiere comentar algo? Así lo podemos ir también comentando y ampliando entre todos. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno, esta parte extensa, aparte del timbre que va a sonar, le voy a poner una música de fondo para que por lo menos escuche algo. Cuando lo edite. ¿Cómo cuesta? Por favor. Bueno. Hola, yo les tengo una pregunta, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Sí, Melanie. Melanie. Porque, bien, yo elegí FM Power, Ajá. pero tengo un problema bastante, o por lo menos a mí me estaba costando encontrarlo. Vengo escuchando la radio porque me comuniqué con ellos para ver si podía llegar a encontrar algo, algún recorte o alguna ayuda, viste, guía que me puedan dar. Resulta que no me contestaron es más, son una cooperativa, o sea, pude Sí. averiguar algo más o menos. Son una cooperativa y están en conjunto con LUT 33. Claro. Sí. Y resulta que ellos, o sea, lo único que puede llegar a encontrar, digamos, como que se guían en editorial, es que tienen su propio portal de noticias y además se guían por Pampa Diario. Pero ellos en sí, en realidad, es pasar música en todos sus programas. Estuve desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche escuchándolos, o sea, es una programación bastante linda, yo los había escuchado una o dos veces, pero solamente en cuanto a noticias hacen, digamos, hacen como el resumen, pasan música y por ahí después llaman a alguien como para hacer una entrevista, pero no, ellos en sí no brindan, digamos, ni siquiera como una perspectiva, tipo, en Sí. cuanto a pandemia, eso sí, tienen muchas noticias en cuanto a pandemia y son muchos locales, pero lo único que pueden llegar a decir, digamos, como de opiniones, bueno, cuídense y tal cosa, pero no hacen como una bajada. Sí. Sí, esa es una dificultad justamente que decíamos con las propuestas que por ahí tienen una agenda muy locales y que justamente adoptan esta postura, digamos, del yo informo sin comentar. Que Por ya es ahí, una postura. Melanie, Ya es un decir. lo que te puede servir, Melanie, es complementar con Sigla M, con LU33. A la mañana está Gastón Boracio, que puede tener... Sí, lo estuve escuchando, porque, Claro. perdón Ahí que te es- interrumpa. Pasa que ellos como trabajan, como son una cooperativa de trabajo, trabajan en conjunto y tienen programas en conjunto. Ay, chicos, alguien está arrastrando un mueble. Porque, por ejemplo, Vos, Lautaro, podés silenciarlo, No, sí, está silenciar bien. todo. Pero no, está bueno que quede abierto, pero cuiden simplemente el ruido. Es Nati, Natalia Sí, Francia. sí, ahí la tuve porque no está escuchando. Está. Sí, Melanie. bueno, como decía, ellos tienen programas en conjunto. Por ejemplo, los que más me estuve guiando es con el pie derecho, que es el que vos decís que está Gastón, y después el transformador, que también, o sea, Claro. son programas que se dan en las dos diales. Ujú. Bueno, tanto Gastón como el Zapa, los dos tienen, editorializan sus informes. El tema es tener claro cómo lo editorializan. Por ahí puede sonarte a vos puramente noticioso, pero te puedo decir,
De Gastón no conozco tanto, pero el Zapa sí. El Zapa editorializa. A ver, ¿desde a qué lugar Gastón, editorializa? También Gastón, si, digo, que son... Ah, si querés Gastón, mirás las publicaciones en Facebook y te das cuenta también. la línea editorial que Ah, tiene. también, pero digo, también lo hacen en el programa, digo. Lo que pasa es que por ahí es lo que decíamos recién. A veces no te van a hacer una bajada de línea porque se toman el tiempo para comentar la noticia, pero justamente en esto que decíamos recién, la diferencia entre el género editorial y cuando se editorializa, cuando se baja línea, cuando puede aparecer en un comentario al pasar, en un chiste, en tomar con sorna algo de forma burlona, o cuando, nada, tiran al pasar un dato que conecta con otros y bueno, hay que tener como ese ejercicio de dinámica de escucharlo para darse cuenta de que no hay nada que no tenga una lectura subjetiva, ¿no? Que no esté interpretado. También, Melanie, pensá que cuando vos estás escuchando algo que no te resulta disonante o que te parece muy objetivo porque en realidad coincide con lo que vos pensás, en realidad lo que está pasando ahí no es que no se editorialice desde el medio de comunicación, sino que vos acordás con esa línea editorial. En todo caso, ahí el doble esfuerzo es hacer un extrañamiento propio para darse cuenta uno con qué ideas se siente más cómoda o con qué ideas es más afín, y a partir de eso ver cómo esas ideas son abordadas por el medio, por ejemplo. Seguramente hay comentarios que te van a gustar muchísimo, otros más o menos y otros no tanto, y ahí están los diferentes matices a la hora de plantear una argumentación, que son las que, obviamente, son los que más te incomodan, los que más te resuenan, se alejan más de la línea editorial con la que podés coincidir, obviamente. Por lo tanto, si te suena disonante o si te resulta incómodo, tendrías que, ahí sí, agudizar la oreja, tomar nota, ¿sí? Porque muchas veces lo que se escucha, por todo lo que tiene que ver con el lenguaje paraverbal, es decir, los timbres, las pausas, las entonaciones, las cortinas musicales, los separadores, todo lo que tiene que ver, digamos, con la edición de audio, que también editorializa, por otro lado, los temas que se eligen para colorear entre una columna y otra, entre una sección y otra, todo eso está editorializando en enfatizar, no digamos a favor o en contra, en enfatizar determinada mirada sobre la pandemia que otro medio no lo hace. Entonces, aunque a vos te parezca que es una obviedad, o que qué voy a decir yo que no se esté diciendo, aún así, con todos esos otros componentes, vos estás terminando de configurar un análisis de cómo esos comunicadores abordan la pandemia. Ahí quiere hablar Vero Chanis. Sí, perdón. Quería Hola. justamente comentarle que el lunes en el Transformador, obviamente el locutor, comentó que el sábado había salido a pasear y que se había encontrado en el centro de Santa Rosa con un montón de comercios cerrados. Y que Santa Rosa es chico y que se conocen todos y que habían sido justamente los comerciantes que se habían quejado porque los habían hecho cerrar con la pandemia. Qué raro que no aprovecharon el sábado que había mucho sol para abrir. Eso fue el comentario de la noticia. Entonces, por eso que está editorializando todo el tiempo. Justamente ese locutor con todas las noticias, con los comentarios que hace de todo el tiempo, está con la editorial. Y lo que muchas veces ustedes llaman, por ahí dicen, no, está hablando irónico, están hablando con doble sentido y demás. Obviamente que son estrategias que están posicionando una postura, porque no se ironiza sobre la nada, se ironiza sobre aquello que se está relevando, sobre lo que está informando. No se hace doble sentido, digamos, si cuando se refiere, por ejemplo, a algún personaje en particular, no se le está pegando o no está haciendo alguna mirada crítica sobre él o sobre la gestión que haya hecho. Entonces, hay que encontrar, digamos, esto de cómo se editorializa más allá del género editorial. ¿Sí? Es un poco la Lautaro. tarea. Sí, dígame. ¿Qué tal? No aparezco en cámara, yo ando en la calle y disculpen si por ahí escuchan mucho ruido. Sí. Bueno, yo quiero agregar algo acá. Sí. A mí me tocó hacer un podcast, ¿no es cierto? Bueno, precisamente yo tengo que trabajar con, con Radio Noticias, ¿no es cierto? O sea, fue el medio radial que yo elegí. Perfecto. Y
la idea que yo tenía, que había pensado en un primer momento, bueno, yo trabajo en un organismo oficial que se encarga, digamos, que es el ente regulador del cuidado y de la calidad, calidad del agua acá en la provincia. Ajá. Entonces se me había ocurrido incorporar algunas cuestiones, ¿no es cierto?, desde la parte sanitaria, desde este organismo oficial, hacerlo partícipe, ¿no es cierto?, en el podcast, ¿no es cierto?, en lo que yo vaya a armar. No sé si me explico. Como fuente de información, sí, lo que pasa es que lo que vos no podés reproducir, suponete que digamos que, ¿cuál es el organismo puntualmente, Nati? La Administración Provincial del Agua. Bien, posiblemente digamos tenga alguna comisión o algún área que sea comunicacional, que esto es muy común de lo que pasa hoy con la organización, ¿no? Tiene su propia, digamos, forma de comunicar, hacen sus propias gacetillas, que no hay información que después van hacia los medios y demás, ¿no? Entonces son generadores de comunicación en sí mismos. Lo que pasa es que vos, el medio que elegiste es Radio Noticias. Entonces, si bien vos podés usar para ampliar la información, ¿sí?, distintas fuentes que no sean solamente Radio Noticias, a la hora de elaborar tu editorial, la parada enunciativa tiene que ser la de Radio Noticias. Eso es en eso consiste la tarea justamente, en cómo ustedes pueden responder por una línea. Tal vez no me expliqué bien. Yo lo que pienso hacer, por ejemplo, es como tirar algunas pautas, ¿no es cierto?, algunos consejos con el tema del lavado de las manos, bueno, algunas cuestiones, consejos prácticos, ¿no es cierto?, que sirven a la hora, debido, digamos, a la situación pandemia que estábamos atravesando, viéndolo, digamos, desde lo sanitario. No sé si me explico. Nati, yo ahí quiero aportar a despejar un poco la confusión. Lo que vos estás planteando es, digamos, comunicación institucional, lo que vamos a ver en las orientaciones, en cuarto y quinto, y tiene que ver con la comunicación organizacional, interna, externa, bueno, todo lo que vamos a ver en planificación, etcétera. Pero esto es periodismo, digamos, esto viene de la mano de los medios masivos de comunicación, del soporte que vos quieras, pero medios masivos. Digamos, sí, aún aunque, digamos, el APA pudiera formar parte como organismo público de, supongamos, del entramado de APN, que es la Agencia Provincial de Noticias, como generador de información, aún así sigue siendo comunicación institucional. Nosotros tenemos que acá tener en cuenta que estamos hablando de medios de comunicación, pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser cooperativos, pueden ser de gestión individual o de gestión empresarial, pero son medios de comunicación con todo lo que significa, digamos, el género medios de comunicación, ¿no?, con su impronta de producción de la información, con sus formas de circulación, con sus secciones, etcétera, etcétera. Digo para que no genere confusión eso, ¿no? Digamos, a ver, ¿qué va a ser más importante en el debate? Porque estamos también en el género editorial dentro de los medios de comunicación. Son más que el dato en sí, que la información en sí, que es tu preocupación con respecto a los consejos de lavado de manos o uso racional del agua, más que la información en sí es, digamos, por qué, supongamos, deberíamos cuidar el agua. Pero eso es en el caso de que editorializáramos sobre el agua. Como estamos editorializando sobre la pandemia, la voz, en este caso del APA, no sería una voz a tener en cuenta en ese concierto de voces que necesitamos escuchar. Pero no, yo no estoy hablando respecto a los cuidados sobre el uso del agua, no. Yo estoy dándole una mirada, digamos, desde lo sanitario, o sea, como un aporte, ¿no es cierto? Pero pará, ahí está Nati, para Nati, porque por ahí es justamente lo que queremos delimitar. Vos decís, yo le quiero dar, pero justamente en ese yo le quiero dar es lo que decimos que no es parte de la consigna, el yo le quiero dar. Porque ustedes están representando la voz institucional del medio. Y si vos tenés el medio Radio Noticias, vos no es que vos le querés dar, sino que vos tenés que justamente adecuar, digamos, lo que va a ser esa información, ese editorial que vos vas a generar, leyendo cómo lo haría ese medio en particular, ese medio Radio Noticias. Por eso tu tarea, digamos, consistiría en escuchar, digamos, cómo
labura, cómo editorializa, cómo titula, cómo denomina, cómo afirma, a partir de qué tipo de argumentos, ese medio, y desde ese lugar vos generarías una editorial, ¿sí?, que hable cual si fuera el diario, la radio noticias, no digamos un recorte informativo tuyo que vos quieras poner en ese segmento editorial. ¿Se entiende la diferencia? No pasa porque ustedes generen una voz propia. Se trata, digamos, de adaptar el punto de vista institucional, la voz del medio, lo que acabamos de dar cuenta recién que quiere decir una editorial. ¿Sí? La voz oficial, ideológica de un medio, la voz que asume el punto de vista sobre la lectura sobre lo real. ¿Se entiende la diferencia? Sí, lo entiendo, sí. Bueno, buenísimo. Voy a un ejemplo más. En el caso de Radio Noticias, por ejemplo, si estamos dentro del género editorial, los rasgos retóricos de los que vos querés plantear, Nati, esto de, por ejemplo, un lavado eficiente de manos, cómo hacerlo, la descripción, lo que dura, la palma, esos rasgos retóricos responderían a los rasgos estilísticos, por ejemplo, de Mirta Losada. De toda la mañana, solamente Mirta Losada, porque a Sergio Santiesteban no lo vas a escuchar hablando de que hay que, no sé, tanta cantidad de centímetros cúbicos de agua, jabón, etcétera, etcétera, o por qué lavarse las manos. Eso también, si vos, digamos, de alguna manera te sirve, pero no es el APA hablando, es Mirta Losada dando consejos a su audiencia de cómo lavarse eficientemente las manos, en ese caso, por ejemplo. Perdón, Mariana, y en ese caso, obviamente que habría que escuchar más a los que generan opinión sobre el medio, que lo que tiene que ver por ahí con la divulgación de información necesaria para la pandemia. ¿Se entiende la diferencia? Si Mirta Losada hace más que nada una especie como de magazine informativo, pero generalista, que tiene que ver con el tema de divulgación, de las campañas, el tratamiento, que puede convocar entrevistas, tener entrevistados, invitados, lo que sea, sirve más lo que hacen los verdaderos dueños, digamos, del medio, y las voces cantantes del medio cuando interpretan la realidad. ¿Se entiende? Si tuviera que ser, digamos, por elegir a qué escuchar dentro del medio, tenés que escuchar a los que tienen la voz cantante, a los que bajan la línea de lo que es el medio, de cómo el medio lee lo real para la provincia, o para el país en general, o para el mundo, para donde sea. ¿Se entiende? Sí, perfecto, sí, me quedó claro. Muchas gracias. Buenísimo. Por eso estaría bueno por ahí escuchar si ya gente hizo una breve lectura de los medios que eligieron y ya van encontrando como pistas, ¿sí?, como puntos que nos puedan, digamos, servir a todos, para que también el resto de los compañeros vaya viendo, va por acá, tomó en cuenta esto, están diciendo esta cosa. ¿Sí? ¿Cómo están ahí con eso? De los medios que ya eligieron, ¿no?, que ustedes ya tienen elegido desde la vez pasada, ¿han trabajado escuchando, leyendo, viendo algún tipo de programación radial, televisiva, gráfico? ¿Se han entrado en los medios que tenían para ver, digamos, cómo han trabajado? ¿Cómo están tratando la pandemia? Bueno, voy a romper el silencio. Por favor, Ariel. Muy bien. Yo elegí APN y estoy todos los días descargando la imagen de la actualización de los datos de los infectados, y me estoy copiando los links de todas las noticias respecto a la salud, pero bueno, en base a las noticias que he ido leyendo es bastante a favor. No hay nada en contrario, o sea, si yo me quiero imaginar que me siento a redactar una editorial para APN y lo voy a inventar. No es que voy a decir... No, pero Ariel, ahí, ¿quién sería el mayor editorialista de la Agencia Provincial de Noticias? Sergio Silioto. Exactamente. Tu material en bruto son los discursos, las conferencias de prensa. Ese es tu material, esa es la línea editorial. Bien, sí. O en todo caso el ministro Coan, digamos, con el tema sanitario específicamente, ¿sí?
pero son justamente, son quienes alimentan discursivamente esos medios. Bueno, al ser una agencia provincial, es una herramienta de divulgación y de información, digamos, del propio accionar del gobierno, de la política pública del gobierno. Por eso es que tampoco vas a encontrar nunca un editorial muy definido, sobre todo porque la parada enunciativa de alguien que se propone, como hace Canal 3, ¿sí? Salvo cuando fue, digamos, Canal 7 en la época del primer kirchnerismo, que sí adoptó una parada enunciativa completamente distinta. Pero en general, los que son digamos, como canales de divulgación de una propuesta de gobierno, tienden a borrar la cuestión de la editorial, a invisibilizarla, por más que la hagan, que la tengan, editorializan todo el tiempo, pero no se ponen en esa postura justamente para que no se diga justamente que están bajando línea, además que le abran a todo, bueno, es toda esa cuestión. ¿Se entiende la diferencia? Por eso no vas a encontrar muchas claro, notas no está editoriales, marcada, claramente. o sea, No, para nada. No está marcada la editorial, o sea, es casi como que sería un informe de Exacto, datos, todos exacto. positivos, todo vamos a salir, una cosa así. Y es la acción de gobierno en el tratamiento de la pandemia, es la divulgación, la información de las acciones de gobierno. Y no están leídas, si se quiere, con interpretación, porque nada, ellos lo que quieren es dar el dato de que todo marcha. Claro. Bueno, sí. Es lo, por ahora, no empecé a redactar ni la primera palabra, pero bueno, en base a la lectura y a los datos y todo, tengo información para alimentar, supongo, la editorial. No con esto digo que en vez de entregar el martes, lo voy a entregar el viernes y va a salir fenomenal, como pidió Mariana, que subió la vara, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Perfecto, Ariel. Y te hago una Muy bien. consulta más. Te hago una consulta más. Si vos tuvieras que hacer la editorial de APN, ¿qué postura asumirías, digamos, más allá de lo obvio, de lo ideológico, ¿no? Pero la parada enunciativa, quiero decir. Más precisamente la pregunta, ¿a qué refiere? A esto que al no tener un género, no hay un género editorial en ese tipo de medios, es simplemente divulgación. Entonces por ahí vos decís, bueno, yo, ¿qué hago? Agarro junto toda la información, me doy cuenta de que va todo a favor del gobierno, de que es todo, digamos, una correa de transmisión desde el gobierno a la sociedad, bajada por acá, entonces armo una editorial que hable todo a favor del gobierno. Pero fíjate que la parada iniciativa del medio no es esa, es lo que recién te estaba comentando. Claro, es meramente informativa, más allá de positiva, pero informativa. Pero a eso iba, ya leíste lo que quise decir, bárbaro. Ah, está, perfecto. Bueno, ¿algún otro caso? También si hacen un corte diacrónico, digamos, observan a lo largo del tiempo los distintos posteos, pueden agarrar, supónganse esto que decíamos al comienzo, un eje. Por ejemplo, trabajo, ¿no? Y pueden ir buscando la información que salió publicada con respecto a trabajo en contexto de pandemia en ese medio, y verán qué nivel de preocupación tiene de acuerdo a la cantidad de veces que se ha publicado algún posteo sobre trabajo, quiénes son los interlocutores que aparecen, quiénes son justamente los que no aparecen, si se habla más de subsidio que de fuente de trabajo, bueno, una serie de indicadores que a ustedes les van a dar herramientas para empezar a argumentar, que es lo que, a ver, la construcción argumental es una construcción en realidad, además también absolutamente arbitraria, entonces no busquen ustedes en los textos que los textos les den a ustedes pistas, sino más bien ustedes vayan con una pregunta para esos textos, y a partir de tener la pregunta clara sobre lo que quieren buscar, es decir, a la gran pregunta a favor o en contra de la pandemia hay que empezar a recortarla. Bueno, me interesa, además de a favor o en contra, me interesa entrarle por esta dimensión. Y ahí volvemos a lo mismo que decíamos al comienzo, ¿no? Quiero ver trabajo, quiero ver educación. La presencialidad, por ejemplo, en cualquiera de los ámbitos, pero en el educativo, que es el nuestro, transversalizó salud, trabajo, economía, transversalizó todo, inclusive a la misma pandemia. Y fíjense ustedes que ahí tienen un segundo recorte, un segundo nivel, y pueden, dentro de la tematización general,
de esos rasgos temáticos general, que es la pandemia, pueden solamente empezar a tomar los rasgos retóricos que hablan, por ejemplo, de la presencialidad, y a partir de eso buscar definir, bueno, con qué estilo lo hace este medio. ¿Pone la presencialidad como un valor por sobre tal otro? ¿Cree que la presencialidad es secundaria? Etcétera. Bueno, todas esas cosas que son las preguntas que hay que hacerse y que hacerle a las fuentes que ustedes consultan antes de empezar a escribir. Porque si no es salir a copiar datos que después no van a poder sistematizar, es decir, no van a poder cruzar porque la pregunta previa de la que partieron era tan amplia que les va a costar recortar. Eso me parece que también es importante a la hora de plantearse, bueno, este esqueleto, este mapa de ideas por donde empezar a redactar. Bueno, hay más gente que hay un montón gente para hablar. ¿Han leído dónde están? O todavía no empezaron y por eso estamos ahí como en silencio. Profe, yo tenía una duda similar a la de Delfina. Sí. Quería saber si al momento de escribir la editorial partimos desde el tema pandemia sí o sí y de ahí nos desviamos por alguno de nuestro interés. Así vendría a ser la lectura. Exactamente, el tema pandemia es el contenedor general. Dentro de pandemia hay montones, digamos, de aspectos. Recién Mariana enunciaba algunos, pero, digamos, si uno toma el tema pandemia, tenés lo que es la campaña de vacunación por un lado, el tratamiento político acerca de las campañas por el otro. Ya estamos de vuelta con los o sea, hay un abanico de temas que están dentro de lo que es pandemia, que sería hoy, la crisis sanitaria sería como el contenedor general, pero hay montones de aristas, el punto de vista de los trabajadores, el punto de vista de la política, el punto de vista desde los medios al tratamiento de la pandemia, que a veces hacen justamente metaperiodismo, ¿no? Que hablando de periodismo que hacen nosotros sobre la pandemia, por ejemplo. ¿Sí? O sea, vos tenés montones de aristas, lo que pasa es que vos vas a elegir dentro de esas aristas las que vos creas que puedan condensar una editorial potente, tal como haría en el caso de Delfina preguntaba por la Nación Más. Ahí van a agarrar a los 3 o 4 muñecos más representativos de ese tipo de editorial y tenés para hacer de todo ahí. Y ahí, bueno, vos elegís porque, por ejemplo, un día pueden estar hablando que la campaña de vacunación no es efectiva, otro día que no llegan las vacunas, otro día, ¿entendés? O sea, no es que todos los días hablan exactamente el mismo tema, otro día pueden ser denuncias de corrupción, o vacunatorio VIP, ¿sí? O sea, vos tomás de ese cuerpo posible, que tenés un montón, digamos, para analizar en terreno, ¿sí? Sobre los materiales que se puedan ver, digamos, vos tomás algunos y con eso condensás una línea editorial, digamos, como lo haría La Nación, ¿sí? Que puede tocar varios puntos o puede focalizarse sobre alguno en particular. Buenísimo, profe. Genial, esa era mi duda también. ¿Qué? ¿Delfina? Eso era lo que yo le preguntaba en el chat, o sea, si teníamos que partir de un tema que se refiere a la pandemia y después de eso focalizar en otros o cualquier tema, pero ya me respondió. Además, piensen esto, nosotros estamos jugando acá ya en lo más finito en términos de análisis. Por lo tanto, es tan importante el recorte inicial que ustedes hagan como las frases que vayan poniendo en cada una de las líneas de la argumentación. Porque justamente en la habilidad de curar los materiales que andan dando vuelta, es decir, de seleccionar, jerarquizar, ponderar y ordenar todos esos datos que tienen sueltos, va a estar justamente la habilidad o el estilo a la hora de editorializar. Obviamente en un artículo que tiene carilla y media como máximo, no van a poder arrancar, bueno, desde que se decretó la pandemia el 21 de marzo del 2020, porque no les va a ser imposible llegar al nudo argumental de lo que quieren decir. Ahora, si ustedes en la primera frase arrancan diciendo la presencialidad garantiza la educación, punto y seguido, y arrancan, ya emplazaron al lector, lectora, desde dónde van a arrancar
y qué es lo que se va a venir, digamos, a ese nivel. Y Yo desde tengo ese una lugar van consulta. a ir ustedes puliendo las herramientas para ir descubriendo, bueno, cuáles son los nudos por donde va a transcurrir la argumentación. Fundamental que antes de arrancar a escribir se hagan un mapa de ideas, 3, 4 ideas fuerza que ustedes quieran sostener en esa argumentación, y después ir encontrando, puliendo, reescribiendo, cómo ir de un punto al otro sin que se note tanto, hablando en un criollo muy básico, ¿no? Alguien quería hablar, Como Mariana. no lo van a hacer, ¿eh? Alguien que estaba pidiendo la palabra, pero no veo ahora. Perdón. Ángeles, ¿qué tal? Ángel, Buenas tardes. Yo buenas tengo una tardes. consulta, por ahí es muy tonta mi consulta, pero yo en la clase que Ninguna. se estaba definiendo esto entré muy tarde. Y yo quería saber, ¿tiene que ser escrito? Porque, por ejemplo, a mí me tocó, bueno, elegí Radio Kermés y empecé a mirar la página web, escuchar los programas de la mañana, escuchar cuando Juan Pablo Gabaza está editorializando, y pensaba en que, no sé por qué se me ocurrió que tenía que ser una pieza de radio la que teníamos Sí. que producir. ¿Está escrito? No. Mariana, cuando decía escrito es porque, bueno, a veces, digamos, uno queda con la cabeza en la gráfica. No, tenemos... Sí, yo vengo muy va a de ser gráfica. para portales o para prensa gráfica, ¿sí? Pero después, tanto en los que tengan, no sé, algunos tienen televisivo y otros tienen radio. Los que tienen radio y televisivo, como ya lo explicamos muchas veces al respecto de esto, es con el lenguaje del medio, ¿sí? Porque es lo que también ustedes van a leer. Ahora cuando leas los dos documentos de editorial y editorial emplazado en los medios, justamente vas a atender a eso. Que no importa, digamos, cuál sea el medio, el soporte, el lenguaje. Digo, no importa en principio, ¿no? Después, obviamente, que si vos trabajás en un medio radial, todo lo que tiene que ver con el dispositivo, con los soportes y con el lenguaje específico de cada medio, condiciona un montón lo que vas a hacer. ¿Sí? No es lo mismo pararte a cámara que estar con un micrófono. Pero, digo, y después nos van a decir qué extensión... Perdón. No, yo estaba preocupada en el tiempo, cuál sería la extensión o los minutos que tenemos para hacerlo. Sí, una pieza, un podcast no más de 5 minutos, claramente. Y ya te diría, es un tiempo máximo. Vos podés ahí, entre los 3 y los 5 minutos, resolver el tiempo de duración que tenga ese podcast, sí. Perfecto, gracias. Y esto que decíamos recién con lo que le decíamos a Ariel, Ángeles, y vos también lo reconocías recién, una cosa son los comentarios que haga Juan Pablo Gabaza, digamos, en Radiocracia y demás, y otra cosa es si ellos generan, que por ahí lo hace más en los comentarios que hace por las redes sociales y demás, que lo que hace en la propuesta radial. No hay una parada enunciativa en términos de editorial en Kermés. De hecho, en la propuesta que les hago en el documento también está dicho. ¿Sí? Hay más bien comentarios, interpretaciones, lecturas, cuando se comenta lo que dijo un entrevistado, ¿sí? No hay tampoco la pieza editorial auténtica en Radio Kermés. Pero eso no quiere decir que no se editorialice. Entonces, cuando vos vayas a construir tu pieza, también tenés esas coordenadas, ¿sí? De cómo aparece lo editorial en medios que no toman la editorial como género, que no la ponen, digamos, en esto es una editorial, ¿sí? Y no la identifican no la hacen reconocible como tal, pero que todo el tiempo editorializan. No sé, sería muy ingenuo pensar que justamente Radio Kermés no editorializa cuando lo hace todo, respira, digamos, bajada de línea, obviamente, como hacen casi todos, ¿no? Salvo la provincia APN que tiene esa modalidad enunciativa tan diluida, ¿no? Sí. Gracias, Lautaro. Por favor. Estamos a 3 minutos, gente. Preguntan por chat lo de las piezas audiovisuales. Sí. Un video minuto bien hecho es inolvidable. Bien hecho. Las producciones audiovisuales, para hacerlas más largas, muy largas, hay que tener equipos de producción. Es muy... Se pueden tener hasta 3, pero de 1 a 3, como dice Mariana, tranquilamente, pero que no pasen los 3 minutos, está bien. Sí. De 1 a 3. Igual todo esto lo vamos a poner en la consigna. Todo lo que se está acá diciendo suelto va a aparecer formalizado, digamos, en el documento de la consigna. Tengo una pregunta. Sí. Ahora que también están hablando de que el enfoque de las editoriales y de los medios, para las personas que hacen la parte, ponele escrita, es sobre la pandemia, sobre un tema en específico.
¿el debate también va a ser así o es toda la pandemia? Porque no es lo mismo tratar toda la pandemia, tratar el trabajo en la pandemia. En el debate, ¿te acordás que lo que aparecía era el tratamiento que hacen los medios que están de un lado y los medios que están del otro? Entonces, en tu estrategia de debate, ustedes van a tomar lo que más les favorezca. No es que hay un tema en particular. En lo que es la discusión que va a haber en el debate, ustedes se van a poner de un lado o del otro, ¿sí? Y las estrategias que ustedes definen como participantes de ese debate van a tomar el trabajo, la economía, el cierre de comercio, la crisis sanitaria, la vacunación, o sea, porque ahí justamente está la habilidad de ustedes como contendientes en el debate de decir, bueno, yo pego por acá porque me parece que por acá hay para pegar, ¿entiendes? Entonces no es que va a haber un tema solo. Ustedes van ahí a elegir, hacer un recorte de los temas que serán parte del debate. Acá lo que tiene que quedar claro en el enfoque es, estoy a favor de lo que hace el gobierno, como si fueran los medios que a favor del gobierno, de la lectura que hacen de la estrategia, o en contra. En tu caso, ¿cuál te tocó? Déjame. Sí. A mí me tocó en contra, de nuevo. Así que vamos a ver qué preparo esta vez. Agostina, creo que también un ejercicio muy válido y que ayuda a la retroalimentación es volver a mirarse en el debate, los debates que hicimos de la reforma judicial. No, me da vergüenza mirarme, no, vergüenza me da. Qué vergüenza, nena, No. volvete a mirar. Después me agregan. Aparte, en el buen sentido, creo que una de las herramientas más interesantes también a la hora de contraargumentar o de argumentar algo es conocer bien cómo argumenta el otro. Entonces, hay gente que ya participó de la primera instancia de debate y va a volver a participar. Ya con esa pequeña intervención pueden saber hasta dónde da, hasta dónde no, qué tienen que reforzar y qué pueden dejar de costado. Se supone que...